Muy buen día y bienvenidos a esta cápsula 3 de la unidad 3 de programación orientada a objetos. En cápsulas anteriores ya nosotros pudimos entender la herencia y sus tipos, ¿sí? Herencia simple y herencia múltiple. Ahora vamos a la implementación práctica. Cómo se utilizan los miembros heredados y cómo nos vamos a poder comunicar con la clase base. Y en este caso el tema de esta cápsula es la reutilización de miembros heredados. ¿Cuál va a ser el propósito de esta sesión? El propósito es que ustedes puedan lograr comprender y aplicar correctamente cómo se reutilizan estos miembros heredados dentro de una clase derivada, ¿sí? Ustedes van a poder aprender a hacer referencia a las clases base y a sus elementos. Esto va a permitirles extender funcionalidades existentes y si en algún momento es necesario poder también modificarlos. Todo esto manteniendo la coherencia y sin la necesidad principal, que es justamente un objetivo y una ventaja principal de la herencia, es que no vamos a duplicar el código y vamos entonces a reutilizarlo, ¿sí? Que este es el comportamiento justamente de esta herramienta. Entonces vamos a comenzar con nuestro tema de esta cápsula, que es la reutilización de miembros heredados. ¿Qué es en este caso la reutilización de miembros heredados? Bueno, es el principio, ¿sí? Que tiene toda clase derivada de otra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros creamos una clase derivada, ¿sí? Esto es algo que ya también he repetido en cápsulas anteriores, es que esta cápsula, perdón, esta subclase hereda automáticamente todos los miembros públicos y protegidos de la superclase, ¿sí? Tanto sus atributos, ¿sí? Como sus métodos también. Entonces, esta herencia automática es el mecanismo que nos va a permitir a nosotros reutilizar ese código sin tener que volverlo a escribir, que es la pieza importante de todo esto, ¿sí? Si la clase empleado tiene un método llamado trabajar, bueno, entonces la clase gerente también lo va a heredar y también al final puede ser modificado de manera más especializada, que en este caso sería planificar. Entonces, al final de cuentas, si nosotros reutilizamos el código, esto es un ahorro tanto de tiempo como de esfuerzo, ¿sí? Pero más que eso, es una herramienta fundamental que nos va a ayudar a evitar duplicidad, ¿sí? De lógica y de código, ¿sí? Con el objetivo de poder mejorar tanto la mantenibilidad como en este caso la depuración de errores. Si la lógica de trabajar debe cambiar, en este caso, como ya comenté hace un momento, se puede añadir un registro de tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que se añada todo esto, únicamente se le cambia a la clase empleado y entonces todas las subclases actualizan también automáticamente. Es decir, si ya no va a tener, en este caso, el método trabajar, se le cambia la superclase y automáticamente todas las subclases van a cambiar también en ese método. ¿Por qué? Porque lo van a estar heredando, ¿sí? Entonces, también esto nos va a ayudar a la mantenibilidad y a la depuración y a la modificación del código en algún momento, ¿sí? Y eso es entonces la magia y el corazón de esta herramienta de la programación orientada a objetos. Ahora vamos a entrar al acceso y visibilidad de los miembros heredados, ¿sí? Aquí entra en juego también otro pilar que ya también estuvimos revisando en cápsulas pasadas, donde pudimos conocer el encapsulamiento, ¿sí? Este encapsulamiento también se puede utilizar dentro de la herencia, ¿sí? Donde los miembros heredados están sujetos a niveles de acceso muy estrictos, ¿sí? Y aquí podemos observar estos tres niveles de acceso. En primer lugar tenemos el público, ¿sí? Que son accesibles desde cualquier clase, incluso fuera de la jerarquía, es decir, incluso cuando no son objetos que heredan de ese objeto o de esa clase, ¿sí? En este caso, son la interfaz pública del objeto, ¿sí? Entonces, esos son los públicos. Cualquiera desde otra clase va a poder acceder a estos, en este caso, estos miembros heredados, ¿sí? También tenemos el protegido, el protect, ¿sí? Y en este caso, estos son accesibles desde la clase base, pero solo desde las clases derivadas
y subclases, ¿sí? Es decir, solamente desde las clases bases, pero también de sus subclases porque están en este caso siendo heredadas. Esto también va a ser ideal para atributos que deben ser manipulados solo por la jerarquía de herencia. Aquí ya estamos hablando de la jerarquía, es decir, solamente las superclases y las subclases van a poder tener acceso a estas. Las subclases, ¿por qué? Porque están heredando justamente de la superclase, a diferencia de las públicas, que incluso otras clases y subclases podrían entonces en ese caso tener acceso, ¿sí? A esos miembros heredados, porque son públicos, pero los protegidos solamente la jerarquía, ¿sí? La jerarquía que también vimos en la cápsula pasada, ¿sí? Entonces, ese es el otro nivel, ¿sí? De acceso, en este caso dentro de los tres que existen. Y finalmente tenemos el tercero, que es el privado, y en este caso no se heredan directamente. ¿Sí? Aquí los atributos y métodos privados de la clase base solo pueden ser usados y manipulados a través de los métodos public o protect de la clase base. Aquí esto quiere decir que estos miembros, ¿sí? Cuando son en este caso privados, aunque una subclase se derive de una superclase, el acceso no es heredado, solamente la superclase va a tener acceso, ¿sí? Y solamente la superclase va a dar ese acceso a las subclases mediante estos métodos public o protect, ¿sí? Esto quiere decir que la subclase va a usar los métodos públicos de la superclase para acceder a sus datos privados y así se va a mantener una seguridad, ¿sí? Del encapsulamiento. Entonces, eso es la importancia de estos accesos y esas son, en este caso, las diferencias de los tres existentes. Comprender esta distinción es vital porque nosotros vamos a poder controlar de mejor manera el código, ¿sí? Y vamos a ser conscientes de qué código va a ser heredable, ¿sí? Y cuál va a ser modificable dentro de la jerarquía. Esto nos va a nosotros ayudar a garantizar la seguridad, ¿sí? En el diseño de todo nuestro desarrollo. Entonces, esto también es una parte muy fundamental que ustedes deben tener en cuenta. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la modificación y extensión de estos miembros heredados, ¿sí? La herencia no solo se usa en este caso para heredar tal cual el código, ¿sí? También vamos a poder cambiarlo. Entonces, como comentaba también hace un momento, una clase derivada puede redefinir y sobreescribir métodos heredados para adaptar su comportamiento. En este caso, nosotros vamos a poder conocer un método llamado override, ¿sí? Que es el que nosotros vamos a utilizar para poder redefinir y sobreescribir estos métodos que acabamos de mencionar. Aquí en el ejemplo que ustedes pueden ver en la presentación, la clase empleado tiene un método llamado trabajar, ¿sí? Que imprime en este caso trabajando. Es decir, este método lo que hace dentro del código es imprimir esa frase que dice trabajando, ¿sí? Esta frase es propia de la clase empleado. Entonces, en este caso, esa es la función, ¿sí? Eso es también algo que ustedes deben distinguir de este código, ¿sí? Nosotros tenemos el método, pero aquí ya tenemos entonces qué es lo que hace ese método. En este caso, imprime esa frase llamada trabajando, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que si nosotros tenemos una subclase llamada gerente, ¿sí? Nosotros vamos a poder heredar ese mismo método llamado trabajar. Sin embargo, nosotros vamos en este caso a sobreescribir el método de la clase gerente, ¿sí? Cambiando la implementación, que en este caso ya no va a imprimir trabajando, sino que va a imprimir supervisando tareas, ¿sí? Esto en este caso está únicamente modificando este método de la subclase, pero no está modificando a la superclase, ¿sí? Si nosotros posteriormente creamos otra subclase llamada coordinador, ¿sí? También va a heredar su método trabajar y también posiblemente se va a imprimir esta frase llamada trabajando porque es la que se está heredando de la superclase, ¿sí? Pero entonces eso no quiere decir que esto modifique a esto, ¿sí? Solamente está modificando la subclase, no a la superclase, ¿sí?
Eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta al momento de utilizar entonces la herencia y en este caso la modificación de estos elementos heredados, ¿sí? Entonces, a menudo cuando nosotros queremos que la subclase haga algo más, además del comportamiento original, usamos también la palabra clave super, ¿sí? Si el gerente quiere registrar el tiempo empleado y luego hacer su supervisión, puede llamar al método original de la clase base usando super.trabajar, ¿sí? Esto nos va a permitir ajustar la funcionalidad manteniendo parte del comportamiento original. ¿Sí? Muy bien. Y entonces este es el ejemplo que les acaba que les acaba de comentar hace un momento, ¿sí? Profundizando entonces en este ejemplo, en esta clave llamada super, ¿sí? En palabra clave llamada super, ¿sí? En Java, esto nos va a permitir a nosotros acceder directamente a los miembros de la clase base desde la clase derivada, ¿sí? Aquí podemos observar entonces en este código de la diapositiva que la clase gerente sobrescribe, ¿sí? En este caso, el método trabajar. ¿Sí? Dentro de su nueva implementación llama a super.trabajar, ¿sí? Que es lo que les comentaba hace un momento, ya que esto llama al método original de la clase base, ¿sí? Sin embargo, también está ejecutando la versión de la clase gerente, ¿sí? No solamente está ejecutando en este caso lo que está de manera nativa en la superclase, sino que también está añadiendo algo propio de la clase gerente, ¿sí? Entonces a esto le está añadiendo y gestionando el equipo, ¿sí? Si el método original cambia, la nueva lógica se aplica inmediatamente, extendiéndola en lugar de reemplazarla por completo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos diferencias de esto? Bueno, vámonos entonces para que podamos ya darle una pequeña conclusión a estas diferencias. Utilizando override, ¿sí? Nos va a modificar absolutamente, ¿sí? Este método. O sea, aquí podemos observar que el método original de la superclase es trabajando y utilizando entonces el override nos va a modificar este método por supervisando tareas, ¿sí? No va a cambiar si el método original de la clase superclase empleado solamente está cambiando la de la subclase gerente. Sin embargo, si nosotros utilizamos super.trabajar, aquí está llamando al método original de la superclase que es trabajando y al mismo tiempo se está agregando, ¿sí? Le está añadiendo su propia lógica a esta subclase, que en este caso es gestionando el equipo. Entonces, si nosotros imprimimos todo esto, al final se podría decir que el gerente está trabajando y gestionando el equipo, ¿sí? Esto es lo que está haciendo entonces, está extendiéndola en lugar de modificarla o reemplazarla por completo, ¿sí? Entonces, esto es algo fundamental para la herencia, sí, ya en temas de practicidad al momento de estar codificando nuestro programa, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios notables de todo esto, de las referencias y entonces los miembros heredados, etcétera, ¿sí? Bueno, los más notables es que vamos a poder mantener la funcionalidad original mientras la ampliamos, ¿sí? Cada vez que nosotros creemos una subclase, vamos a poder mantener la funcionalidad original de la superclase, pero la vamos a poder entonces ir modificando a nuestro antojo o ampliándola, ¿sí? Extendiéndola como lo vimos hace un momento, ¿sí? Esto nos va a asegurar también la consistencia de comportamiento entre las diferentes clases relacionadas, ¿sí? Y nos va a permitir mejorar la organización, evitando justamente duplicar la lógica y duplicar el código, ¿sí? Finalmente también nos va a permitir en este caso un mejor mantenimiento, vamos a poder continuar solucionando posibles errores, sí, vamos a poder realizarlo de una mejor manera, ya que estas prácticas nos llevan a un diseño modular, que fue parte también de lo que vimos en la primera semana, que es la modularidad, que es partir nuestro programa en partes más pequeñas, ¿sí? Permitiéndonos un código más limpio y más flexible, ¿sí? Perfecto. Y como conclusión, la reutilización de miembros y la referencia a la clase base son esenciales, ¿sí? Ya que hemos visto que podemos extender estos comportamientos, mejorarlos, modificarlos o reemplazarlos, ¿sí? Pero todo
con el objetivo de poder reducir errores al evitar la duplicación del código, que al final de cuentas, justamente por eso este tema se llama reutilización de código, ¿sí? Y también manejo de estos miembros heredados, ya que mediante la herencia es como nosotros estamos reutilizando, ¿sí? Entonces, el uso de super, como vimos hace un momento, también nos va a dar el control de aprovechar la funcionalidad de la clase base, mientras también personalizamos la lógica de la clase derivada, ¿sí? Le estamos dando, sí, la oportunidad de que sí herede por completo a su superclase, pero también le estamos dando sus propias propiedades o características a la subclase, ¿sí? Muy bien. Si quisiéramos entonces, en este caso, algo igualito, pues esto no existiría, ¿no? Entonces, al aplicar estos principios, nosotros vamos a fortalecer esta arquitectura de software y vamos a fomentar justamente toda esta reutilización y al final, bueno, vamos a poder darle una mayor estabilidad y un ciclo de vida mucho mejor a los objetos que nosotros creemos mediante la herencia. ¿Sí? Y muy bien, entonces eso sería todo por esta cápsula y nos estamos viendo en la cuarta cápsula de esta semana 2. Muchas gracias.